esta mañana vamos a seguir en 2 de Pedro, 2 de Pedro capítulo 1, y a partir de versículo 16, y vamos a leerlo primero y luego reflexionar sobre este texto y lo que podemos aprender y recibir, y cómo este texto también nos anima en nuestra caminar con Cristo. Pero dice a Pedro, en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 16, porque nos hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como en una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y que el Señor bendiga su palabra esta mañana entre nosotros, y espero que sea una palabra de ánimo a nosotros también. Y sé que en los últimos domingos, solamente entre lo que hemos escuchado desde 2 de Pedro y otros textos que han sido predicados, hemos hablado mucho de la segunda venida de Cristo y nuestra esperanza en su segunda venida. Entonces vamos a mirar en este texto esta mañana con este tema y ver cómo podemos aprender de este texto esta mañana. Y quiero empezar con unos pensamientos. Por ejemplo, que la vida puede ser muy complicada. Cada uno de nosotros tenemos unas cosas en la vida que son complicadas. Enfrentamos muchas incertidumbres. En la vida cristiana pasamos por muchas tribulaciones, y cada uno de nosotros pasamos por tribulaciones diferentes. Dios nos llama a seguir a Cristo en un mundo torcido, corrupto y opuesto a Jesucristo. Dios nos llama a crecer en la gracia y el conocimiento a la espera de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, podemos preguntar, ¿dónde encontramos el aliento que necesitamos durante nuestro peregrinaje en esta tierra? Las dificultades en la vida son muchas, y es verdad. Intentan robarnos de ánimo y quitar nuestra mirada de la esperanza de la venida de Cristo. Por ejemplo, algunos de nosotros sufren de dolor constante. También el no llevarse bien con otros puede crear en nosotros un bajón emocional. Como seres humanos, el no llevarse bien con otros nos afecta. Sin duda, vivimos en un tiempo de incertidumbre. Fácilmente las adversidades y las angustias que enfrentamos pueden desequilibrarnos y desalentarnos hasta tal punto que nos olvidamos de que la segunda venida de Cristo da sentido al día a día. Pues en 2 de Pedro, que hemos leído en estos versículos, nos recuerda que todo lo que sucede en la vida, sea bueno o malo, nos ayuda bien porque nos hace anhelar su venida.
Pedro nos recuerda que el Evangelio no es solo el comienzo de una nueva vida en Cristo, sino la fuente de nuestro crecimiento. Entonces, hermanos, ¿qué tiene que ver el Evangelio y la segunda venida de Cristo con el día a día en nuestras vidas? Pues segunda de Pedro nos recuerda que lo que da sentido a la vida es el conocimiento de lo que va a suceder cuando Cristo venga para establecer su reino. Por eso Pedro enfatiza la importancia del conocimiento en esta epístola. Pedro quiere que la fe del creyente sea una fe informada. Y vemos esto por ejemplo, en versículo 2 de capítulo 1, cuando ves la primera vez esta palabra conocimiento, en su oración, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento, dice Pedro, de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y luego en los versículos 3 a 11 lo que hace es explicar cómo aplicar este conocimiento, esta gracia en nuestras vidas. Y vemos otra vez en versículo 3 que es mediante ese conocimiento de Cristo, que Dios nos llamó por la gloria y excelencia de nuestro Señor Jesucristo. Y por medio de este conocimiento sabemos que hemos recibido preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la nueva vida que hay en Cristo. Y luego en versículo 8 dice que porque si esas cosas que hemos considerado o en lo que podemos leer en los versículos 6 y 7, la aplicación de la gracia de Dios y crecimiento en la gracia, si esas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y luego vemos hasta el final de su epístola, en capítulo 3, versículo 18, termina su versículo con estas palabras: antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria hasta ahora y hasta el día de eternidad. Es que Pedro enfatiza vez tras vez la importancia del conocimiento. Quiere que la fe del creyente sea una fe informada. Y luego en los versículos 16 a 21, Pedro explica que la persona de Cristo garantiza la promesa de su segunda venida. Parte de este conocimiento del Evangelio, es conocimiento de la venida de Cristo. Y el texto de esta mañana va a ayudarnos a no perder nuestra esperanza en la venida de Cristo en medio de las pruebas de la vida. Nos recuerda que el día a día tiene sentido porque Cristo vuelve para reinar. En nuestro texto el apóstol Pedro recuerda a sus primeros lectores y a nosotros hoy que la segunda venida de Cristo es cierta. El texto se centra en el testimonio de los apóstoles, el testimonio que los apóstoles recibieron cuando vieron la transfiguración de Jesucristo. Y si tienes tu Biblia, si puedes mirar a Mateo 17, 1 a 5, y vamos a ver algunas palabras que hemos leído también en 2 de Pedro, reflejadas. Mateo 17, 1 al 5, Mateo cuenta en su Evangelio la transfiguración de Cristo, cuando dice que 6 días después Jesús tomó a Pedro
Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Podían confiar que el testimonio de los apóstoles es fiable. La iglesia de aquel entonces y nosotros también hoy podemos confiar que el testimonio de los apóstoles es fiable. El reino venidero anunciado por los apóstoles es cierto. Versículo 16 de 2 de Pedro, capítulo 1. Dice que porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Lo que Pedro, Jacobo y Juan han visto en este monte tuvo un impacto en su vida. Pero también esta experiencia al ver a Cristo en su gloria también le ha dado la certeza de que Cristo va a venir una segunda vez, porque le ha visto en toda su gloria. Pero también la promesa del reino venidero anunciado por los profetas es cierta. Y vemos esto en los versículos 19 y 21. Entonces tenemos el testimonio de los apóstoles es cierto, versículo 16. Y la palabra profética, la promesa del reino venidero anunciado por los profetas en los versículos 19 a 21 es cierta. La segunda venida de Cristo no es una fábula de hombres, sino la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, entre esos 2 textos que confirman que la promesa de la segunda venida de Cristo es cierta, Pedro relata lo que ha visto en el Monte Santo, cuando ha visto Cristo en toda su gloria, cuando ha oído la voz de Dios Padre: eso es mi Hijo, en quien tengo complacencia. El reino venidero anunciado por los apóstoles es cierto. Versículo 16. La mayoría de personas creen que Jesucristo es una persona real, que vivía hace tiempo. Sin embargo, estas mismas personas no creen la historia de su vida como los evangelios la relatan. Creen que la historia sobre Jesucristo ha llegado a ser una fábula, porque tras los años se han alterado los eventos y las historias de su persona. El primer siglo creían algo parecido de la gente que podemos encontrar en la calle o lo que podemos escuchar en los medios de comunicación. Infiltraron en la iglesia falsos maestros que negaron que Cristo iba a volver y establecer su reino y juzgar a los impíos. No creían que Dios intervenía en los asuntos humanos y que creían que el mundo seguiría adelante tal como está. Y un texto que corresponde a nuestro texto esta mañana en 2 de Pedro es 2 de Pedro capítulo 3 versículo 1.
vamos a ver que a lo largo de este epístola lo que hace Pedro es repetirse. Y si miramos en 2 de Pedro 3.1, vamos a ver más este contexto y por qué Pedro quiere recordar la iglesia de esta verdad tan importante, esta verdad tan cierta. Dice en versículo 1 de capítulo 3, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambos despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. ¿Veis la concordancia con versículos 19 y a 21? Que las profetas, el testimonio de los profetas es cierta. Palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Otra vez, ¿ves? Versículo 16 y los versículos 19 y 20. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. De esta manera, desacreditaron el mensaje tanto del apóstol Pedro y los otros apóstoles del Señor, como también los profetas de Dios, que hablaron en las escrituras del Antiguo Testamento. Pedro defiende la certeza de la segunda venida del Señor porque el hecho de que Jesús fue declarado Hijo de Dios y recibió de Dios Padre honra y majestad en el monte de la transfiguración. Pedro tiene la palabra profética y tiene el testimonio de Cristo seguros. Notamos que Pedro cambia el sujeto de yo a nosotros en versículo 16. Desde versículo 15. Pedro incluye el testimonio de los apóstoles del Señor con el suyo ahora. En el versículo 11, cuando Pedro habla del reino eterno de Cristo, no es un mito. En el versículo 11, cuando él ha dicho al final de sus exhortaciones, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice, porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Los apóstoles no recibieron según fábulas inventadas de los hombres. Vemos en el versículo 9 que había algunos en la iglesia que se habían apartado del Evangelio. Han olvidado de la purificación de sus pecados. Falsos maestros habían infiltrado y negaban la segunda venida de Jesucristo y así desacreditaron a los apóstoles y el apostolado de Pedro. Podemos mirar solo un momento en capítulo 2 de 2 de Pedro para ver este contexto de 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice que, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y de verdad, hermanos, que a veces pero el mensaje de los
medios de comunicación hoy en día es así. Niegan el poder de Dios, niegan la verdad de los evangelios y niegan que Cristo va a venir una segunda vez. Y fácilmente pueden distraernos y causar también que perdimos nuestra esperanza en el día a día. Para esas personas no había vida eterna después de esta vida. La esperanza de la segunda venida de Cristo es clave del mensaje del Evangelio apostólico. Pedro dice que Jesucristo vino en poder, en versículo 16. La palabra poder también implica que Dios actúa e interviene en los asuntos de sus criaturas, como Él quiera. La voluntad de Dios no es capricho. Los salmos cuentan de los poderosos hechos de Dios y cómo libraba a su pueblo de sus enemigos. Pedro quiere comunicar que el reino venidero de Cristo es una obra de Dios igualmente poderosa y segura que sus hechos históricos. El hecho de que Pedro está diciendo cuando los apóstoles veían Cristo en el monte santo, veían su poder y han recibido el testimonio de su venida por el poder de Dios. El hecho de que el Hijo de Dios se hizo hombre testifica que Dios interviene en los asuntos de los hombres. Los apóstoles vieron con sus propios ojos su poder. Eran testigos oculares de los hechos históricos. Pedro afirma que el reino venidero anunciado por los apóstoles es verdad. Cuando somos conscientes de esta verdad, nos da aliento en medio de las pruebas. Entonces, no son nuestras experiencias que determinan la certeza del Evangelio y nuestra esperanza en el futuro, sino el testimonio de las Escrituras, el testimonio de los apóstoles, la persona de Jesucristo. Luego dice Pedro que la transfiguración de Cristo aseguró su reino venidero en los versículos 17 a 18. Y preguntamos, ¿qué relación tiene la transfiguración de Cristo con la promesa de su venida? La transfiguración tiene una relación estrecha con la venida de Cristo. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas relatan el evento de la transfiguración. En cada evangelio relatan las mismas palabras de Jesús a sus discípulos. Jesús les estaba hablando acerca de ver el Hijo del Hombre venir en su reino. Si veremos de nuevo a Mateo, por ejemplo, Mateo, versículo 16, capítulo 16, versículo 28, capítulo 16, versículo 8, tenemos el contexto aquí de la transfiguración. Está hablando a sus discípulos. Y luego dice que, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Vale? Y luego dice que 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. La interpretación más natural es que sus palabras se cumplieron en su transfiguración delante de Pedro, Jacobo y Juan. Ellos son los algunos que están entre
los discípulos que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del hombre viendo en su reino. En su transfiguración, la deidad de Jesús fue revelada en toda su gloria y majestad. Podemos recordar las palabras de Pablo en Filipenses 2, 7 y 8, cuando dice que sino que se despojó, hablando de Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como esta cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciendo obediente hasta la muerte de cruz. Pero en el monte santo, esos 3 apóstoles han visto su gloria venidero. Después de la caída de la humanidad en el pecado de Adán, Dios prometió un Salvador. Y tenemos esta promesa en Génesis 3:15 que conocemos. Los salmos identifican al Hijo de Dios como Rey. Y podemos pensar en Salmo 2, los versículos 6 y 7. Los profetas le edifican como el siervo de Dios en quien el alma de Dios tiene contentamiento. Leemos en Isaías 42, capítulo 42, versículo 1, cuando dice: he aquí, dice el profeta, mi siervo, Dios hablando por el profeta, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. La voz del cielo que los apóstoles escucharon en el monte cuando Jesús se transfiguró identificó a Jesús como este Rey prometido, como el siervo que Dios habló por medio de los profetas. Como Jesús es Rey que cumple todas las promesas, podemos estar seguros de su segunda venida. Pablo dice en 1 Corintios 15, 19, si nada tuviera un valor eterno, entonces lo que hacemos cada día no tendría ningún sentido, ningún valor. Jesús manifestó su gloria y poder ante Pedro, Jacobo y Juan en el Monte Santo. Entonces, en Cristo tenemos el cumplimiento de la promesa de Dios, anunciado por la primera vez en Génesis 3:15 y luego repetidamente anunciado en la ley, los profetas y los salmos. Por eso puede darnos una amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesús, Salvador Jesucristo, según 2 de Pedro 1:11. El mundo que nos rodea intenta llenar nuestras mentes con las filosofías humanas que niegan su reino eterno. Muchas personas creen la mentira y niegan que Cristo viene otra vez. De tal punto que a lo mejor yo sé que en mi propia vida no pienso como debo cada día, que lo que ocurre en mi vida, lo que sucede, tiene sentido. El día a día recibe su sentido a la luz de la persona de Cristo y a la luz de su segunda venida y la promesa de su segunda venida. Gente no cree que Dios interviene en los asuntos de la vida y que no va a haber un juicio final.
El hecho de que Cristo vino una vez testifica que Dios interviene en los asuntos de tu vida y la mía. Hebreos 9, 27 a 28 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. La verdad que Cristo es el prometido Rey que gobierna todo, nos anima a perseverar en las pruebas. Pedro dice a la iglesia, el reino venidero anunciado por los apóstoles es cierto. La transfiguración de Cristo aseguró su reino eterno, el hecho de que va a venir una segunda vez. Y confirma en los versículos 19 y 21 otra vez, el reino venidero anunciado por los profetas es cierto, en los versículos 19 a 21. Entonces, a la luz de la transfiguración, a la luz del testimonio del Padre acerca del Hijo, Pedro puede decir ahora que tenemos la palabra profética más segura. En el versículo 19. En el versículo 19 la palabra más segura implica que son ciertas y fiables. Y cuando usa la palabra profética, creo que en este contexto y también en el contexto de segunda de Pedro, que Pedro no está hablando solamente de los profetas, está hablando de todo lo que Dios ha revelado en las Escrituras. Pedro enfatiza que las Escrituras se cumplen en la persona y la obra de Cristo. Por eso en este texto ha puesto a Cristo en el centro. La transfiguración comprobó el mensaje de los profetas como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Y todos sabemos que es andar por una calle de noche y cómo las luces nos traen seguridad. O cuando nos levantamos por la noche en casa y buscamos un lucero, una luz para guiarnos y guiar nuestros pasos para que evitemos un tropiezo. Pues las Escrituras es la luz a nuestro camino, porque Cristo confirma que son ciertas. Y sigue diciendo en el siguiente versículo, hasta que el día esclarezca, que implica la segunda venida de Cristo a fin de los días. Y tenemos esta palabra en Apocalipsis 22, 16, que Cristo está con una metáfora, luz, estrella. Cuando Juan dice que, y Jesús hablando ahora por medio del testimonio de Juan, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de esas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Vamos a leerlo juntos para que tengamos todo conjunto. Dice el versículo 9, 19 de 2 Pedro, que tengo que encontrarlo, ¿cierto? Según el Pedro 1:19,
a la luz del testimonio del Padre acerca de su Hijo, ¿no?, en el Monte Santo, tenemos también entonces la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Describe esas palabras de manera profética el efecto de la promesa de la venida de Cristo en el corazón del creyente. Es un lucero de la mañana. Cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él. Y si había en este momento alguna duda en nuestra mente, todo se esclarecerá. Y el lucero de la mañana salga en nuestro corazón. Primero de Juan 3:22, Juan dice, en otras palabras: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. La palabra interpretación que tenemos en siguiente, versículo 20, entiendo entonces, primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. La palabra implica que Dios es su propia intérprete. Hombres llevados por el Espíritu de Dios hablaron. Entonces, ¿por qué? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Porque la revelación y su interpretación es solo por la iniciativa de Dios en revelarse. Nunca fue por iniciativa de un profeta, sino fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y vemos ese testimonio en las Escrituras, que los profetas, vez tras vez, vemos el testimonio que recibieron su palabra de parte de Dios. Por tanto, la voz que los apóstoles escucharon en el Monte Santo fue el mismo Dios que Dios habló por los profetas. La promesa del reino venidero de nuestro Señor Jesucristo es el verdadero mensaje de los apóstoles. La palabra de los profetas se cumple en la persona de Jesucristo. El Evangelio que anuncia el reino venidero de Cristo da sentido a nuestro día a día. Todas las pruebas que pasamos nos conduce al día de su retorno. Escuchamos el testimonio de nuestros antepasados, ¿vale? Vamos a mirar en Hechos capítulo 11 y vamos a escuchar el testimonio de nuestros antepasados. El testimonio de Abraham en Hechos capítulo 11. Lo siento, estoy diciendo Hechos, Hebreos 11, lo siento. El testimonio de nuestros antepasados en Hebreos capítulo 11, ¿vale? Hebreos capítulo 11. Tenemos el testimonio de Abraham en versículo 10 de Hebreos capítulo 11, cuando dice: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Tenemos el testimonio de Isaac y también Jacob en el contexto de Hebreos 11, en el versículo 14, cuando dice: porque los que esto dicen, en el contexto, los padres del Antiguo Testamento,
claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y luego tenemos otro testimonio de Isaac, en versículo 20, cuando dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Y al final el testimonio de Moisés en el versículo 25 de Hebreos capítulo 11. Moisés, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesto la mirada en el galardón. Entonces la esperanza de la segunda venida de Cristo da sentido a la vida, dio sentido a la vida de esas personas, esos santos que tenemos en Hebreos capítulo 11 del Antiguo Testamento, que pasaron muchas tribulaciones y muchas dificultades como nosotros. Gloria a Dios, hermanos, que el reino venidero anunciado por los apóstoles y los profetas es cierto. Confiamos en la buena voluntad de Dios para llevarnos hasta nuestro hogar celestial. Primera de Pedro 1:13, y termino con esas palabras de Primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Que el Señor bendiga su palabra y que el Señor bendiga su iglesia. Amén.